Hola suscriptores del canal y pues a los que llegaron de pura casualidad por aquí. Estamos en una serie de videos presentando lo que es la guía del Penbook y pues en cada video tratamos de explicar cada uno de los capítulos, tratando de profundizar en cada uno de los capítulos con las cosas nuevas que no hemos mencionado en los videos anteriores. En este momento vamos a presentar el tema de gestión de los costos del proyecto, o en inglés Project Cost Management. Este es el capítulo 7 del libro, por si quieren seguir el libro en esta presentación. Animando también a no olvidarse de suscribirse al canal, compartir los videos para que otros aprendan. E iniciamos como nuestro índice de cada uno de los videos que estoy presentando con la correspondencia entre los grupos de procesos y áreas de conocimiento de la dirección de proyectos, en donde ya hemos abarcado en videos anteriores la gestión de la integración del proyecto, gestión del alcance del proyecto, gestión del cronograma del proyecto, y este video, como se los mencioné en la diapositiva anterior, nos vamos a enfocar en la gestión de los costos del proyecto. Y para ello presenta 1, 2, 3, 4 procesos que nos sirven para la gestión de costos. Muchos se enfocan o buscan este video de una vez porque es uno de los más extensos o más complejos por todas las fórmulas que se llevan para ver el avance de un proyecto, tanto en alcance como tiempo y como costos. Así que con esta presentación pretendo hablar de la teoría, y un siguiente video se presenta todo lo que es un ejemplo completo con fórmulas para que ustedes puedan hacer el ejercicio, y adicional ustedes puedan repasar subiendo yo un Excel con el que partimos para el ejemplo. Eso será en el siguiente video. Así que iniciamos con el área de conocimiento, gestión de los costos del proyecto, y que aquí los procesos importantes involucrados en planificar, estimar, presupuestar, financiar y obtener el financiamiento, gestionar y controlar el costo de modo de que se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado. Y pues los procesos de la gestión de los costos son: planificar la gestión de costos. Es el proceso de definir cómo se ha de estimar, presupuestar, gestionar, monitorear y controlar los costos del proyecto. Estimar los costos. Es el proceso de desarrollar una aproximación de los recursos monetarios necesarios para completar el trabajo del proyecto. Determinar el presupuesto. Es el proceso que consiste en sumar los costos estimados de las actividades individuales o paquetes de trabajo para establecer una línea base de costo autorizado. Y aquí viene el que tiene mayor contenido, que es controlar los costos. Es el proceso de monitorear el estado del proyecto para actualizar los costos del proyecto y gestionar cambios a la línea base de costos. Algunos conceptos claves en el área de conocimiento de gestión de los costos del proyecto es de que se ocupa principalmente del costo de los recursos necesarios para completar las actividades del proyecto. Debe de tener en cuenta el efecto de las decisiones tomadas en el proyecto sobre los costos recurrentes posterior a utilizar, mantener y dar soporte al producto, servicio o resultado del proyecto. Aquí uno de los ejemplos es cuando uno adquiere un software y pues en el proyecto está la implementación de este software. Muchas veces el software tiene que pagarse un mantenimiento posterior para mantenerse, entonces hay que considerar esos costos. O en el caso de, por ejemplo, la calidad, cuando nos esforzamos en que la calidad del producto sea buena desde su diseño, esto nos va a hacer
que no hayan costos recurrentes de correcciones ya cuando le entreguemos el producto al cliente. Y por último, los diversos interesados pueden medir el costo del proyecto en momentos diferentes. Y así es como en mi experiencia he administrado algunos proyectos de construcción con un equipo grande de trabajo. Y en qué momento podemos medir los costos del proyecto. Por ejemplo, se puede medir en el momento de la toma de decisión del producto, del material que se va a adquirir, por ejemplo, o en el momento que se hace el pedido, o cuando se entrega el pedido, o cuando se incurre en el costo real, y en algunos casos cuando se contabiliza. Entonces es importante definir desde el inicio en las reglas en qué momento se van a medir los costos. En algunos casos se presentan los costos según el escenario en que estén. Puede ser que algunos estén pedidos y otros contabilizados, entonces se expresan en dos columnas diferentes, pero eso ya es opción y opinión de cada uno de los project managers. Algunas tendencias y prácticas emergentes en la gestión de los costos del proyecto. Dice que las tendencias incluyen la expansión de la gestión del valor ganado para incluir el concepto del cronograma ganado, que ya lo vamos a ver en un momento. Dice que el cronograma ganado es una extensión de la teoría y práctica de la gestión del valor ganado. La teoría del cronograma ganado reemplaza las medidas de variación del cronograma utilizadas en el valor ganado tradicional, y dice que el valor ganado menos valor planificado por el cronograma ganado y tiempo real como AT. Utilizando la fórmula alternativa para calcular las variaciones del cronograma ES menos AT, si la cantidad de cronograma ganado es mayor a 0, entonces el proyecto se considera adelantado en el cronograma. El índice de desempeño del cronograma SPI usando métricas de cronograma ganado es ES dividido AT. Esto indica la eficiencia con la que se está realizando el trabajo. Ya vamos a profundizar en ello más adelante del video. Y el primer proceso que vamos a ver en el área de conocimiento es planificar la gestión de costos. Dice que es el proceso de definir cómo se ha de estimar, presupuestar, gestionar, monitorear y controlar los costos del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que proporciona una guía y dirección sobre cómo se gestionarán los costos del proyecto a lo largo del mismo. Este proceso se lleva a cabo una única vez o en puntos predefinidos del proyecto. Tiene lugar en etapas iniciales de la planificación del proyecto y establece el marco de referencia para cada uno de los procesos de gestión de costos, de modo que el desempeño del proceso sea eficiente y coordinado. Aquí vemos sus entradas, sus herramientas y salidas. Y en la gestión de costos, sus entradas es el acta de constitución del proyecto, que ahí nos da por lo menos los datos globales de los costos, y esto nos va a servir como canal de entrada para poder planificar y pues los demás procesos de la parte de costos. También está el plan para la dirección del proyecto, donde está el plan de gestión del cronograma y el plan de gestión de riesgos. Y aquí es importante el cronograma porque desde aquí ya tenemos relación con lo que aprendimos en el video pasado del EDT, los factores ambientales de la empresa y los activos de proceso de la organización, que nunca faltan en este tipo de procesos. Y pues aquí las herramientas y técnicas es el juicio de expertos, el análisis de datos como análisis de alternativas, reuniones, y pues en la salida tenemos ya el plan para la gestión de costos. En amarillo son los que vamos a profundizar. Entonces, en planificar la gestión de los costos, en herramientas y técnicas, en análisis de datos, estamos enfocándonos en el análisis de alternativas.
Ya hemos visto un poco de ello, pero pues aquí vamos a mencionar que, por ejemplo, en análisis de las alternativas hay que revisar las opciones estratégicas de financiación, como autofinanciación, finalización a través de acciones, financiación mediante deudas y formas de adquirir el recurso del proyecto. Construir, comprar, alquilar, arrendar, como le llaman leasing. En las salidas tenemos el plan para la gestión de los costos. Podría, por ejemplo, establecer lo siguiente. Unidades de medida se definen para cada uno de los recursos, las unidades que se utilizarán para las mediciones. Ya habíamos hablado un poco de ello también en el alcance y en el tiempo. ¿Qué unidades de medida vamos a usar? Por ejemplo, en el cronograma, por ejemplo, si vamos a manejar horas, semanas, días, meses, años, y en este caso unidades de medida en el costo, estar hablando de si vamos a manejar dólares, euros u otro tipo de moneda según el país donde estemos, o alguna relación que para presentar los presupuestos o para presentar los avances se presentan en dólares, pero para la ejecución se controla en euros o en alguna otra moneda local. Todos esos escenarios pueden suceder. El nivel de precisión, que consiste en el grado de redondeo hacia arriba o hacia abajo, que implicarán las estimaciones de los costos en función del alcance de las actividades y de la magnitud del proyecto. A veces cuando hablamos de proyectos millonarios o que las monedas de los países son con muchos dígitos, se obvian los últimos 3 dígitos de la moneda, o a veces se define de que se va a presentar los presupuestos y el avance por miles de millones o miles de quetzales o miles de dólares o guaraníes, dependiendo de la moneda que se defina. Nivel de exactitud. Se especifica el rango aceptable que se utilizará para hacer las estimaciones realistas sobre el costo y que puede contemplar un determinado monto para las contingencias. Enlaces con los procedimientos de la organización. El EDT establece un marco general para el plan para la gestión de costos y permite que haya coherencia entre las estimaciones, los presupuestos y el control de costos. Siempre continuamos con el plan de la gestión de costos. También puede llevar umbrales de control. Para monitorear el desempeño del costo pueden definirse umbrales de variación que establecen un valor acordado para la variación que permita antes de que sea necesario tomar medidas. Reglas de medición de desempeño, reglas mediante la gestión del valor ganado, definiendo puntos en los que se realizará la medición, técnica, metodología de seguimiento y fórmulas de cómputo del valor ganado para determinar la estimación de la conclusión proyectada. El formato de los informes. Se define el formato y la frecuencia con la presentación de los diferentes informes de los costos. Muchas veces el formato se define que sea una comunicación por medio de correo electrónico con una estructura definida, con un documento definido, o muchas veces es algún sistema de información como por ejemplo un análisis tipo Business Intelligent donde le presenten a través de herramientas como Power BI o como Tableau cómo va en el proyecto. Como siempre, un aporte para ampliar un poco más estos conceptos del valor ganado que vamos a aprender a los que son miembros del PMI. El PMI pues les ofrece lo que es el Practice Standard for Earner Value Management, y pues esta imagen de la segunda edición del 2011. Pueden buscarla para ampliar más sus conocimientos en el tema de gestión de costos y cómo manejar estos cálculos. El segundo proceso que quiero hablar es estimar los costos. Ya que planificamos, ahora nos movemos al estimar los costos. Y estimar los costos es el proceso de desarrollar una aproximación de costos de los recursos necesarios para completar el trabajo del proyecto.
El beneficio clave de este proceso es que determina los recursos monetarios requeridos para el proyecto. Este proceso se lleva a cabo periódicamente a lo largo del proyecto, según sea necesario. Consiste en una evaluación cuantitativa de los costos probables de los recursos necesarios para completar la actividad. Es una predicción basada sobre la información disponible en un momento determinado. Para lograr un costo óptimo para el proyecto se debería tener en cuenta el balance entre costos y riesgos, tales como hacer versus comprar versus alquilar y el uso de recursos compartidos. La exactitud de la estimación de los costos de un proyecto aumenta conforme el proyecto avanza a través de su ciclo de vida. Incluye entre los costos materiales, personal, equipamiento, servicios, instalaciones, así como otras categorías especiales como factor de inflación, costos de financiación o el costo de contingencia. Estos son las entradas, herramientas y técnicas y salidas de estimar los costos. Siempre en las entradas está el plan para la dirección del proyecto, donde la importancia ya del proceso anterior, que es la gestión de costos. Aquí viene el tema de gestión de calidad, que lo vamos a ver en siguientes videos, y la línea base del alcance, en donde está la línea base del alcance está armada en 3, en donde está el enunciado del alcance, el EDT y el diccionario del EDT, como un recordatorio a los que están viendo este video. Están los documentos del proyecto, registro de lecciones aprendidas, cronograma del proyecto, requisitos de recursos y registro de riesgos. Y pues los factores ambientales de la empresa y activos de proceso de la organización, que estos nos pueden ayudar y respaldar para la ejecución de esto, y regularmente cuando existe una PMO nos ayudan a soportar con documentos para que nos guíen para estimar los costos y actualicemos los documentos del proyecto. En herramientas y técnicas tenemos lo que es el juicio de expertos y algunas estimaciones que hemos aprendido anteriormente, como la análoga, que es en base a proyectos pasados, la paramétrica, que es asociada a proyectos pasados, pero con información de nuestro proyecto, que es una estimación como que más aproximada a las necesidades de nosotros. Están las estimaciones ascendentes, que lo que nos ayudan a las primeras fases del proyecto, enfocarnos en detallar los costos, y en las partes futuras del proyecto o lejanas, pues hacer una estimación de costos macro. Están las estimaciones basadas en 3 valores, que es similar a lo que vimos en la estimación del tiempo. Y pues en la estimación basada en 3 valores se habla sobre el costo probable, el costo pesimista y el costo optimista. Y en base a esas 3 variables se saca pues el costo promedio, y pues esa es la herramienta y técnica llamada estimación basada en 3 valores. También está el análisis de datos, en donde están los análisis de las alternativas, análisis de reservas y costos de calidad. En las alternativas pues es evaluar si financiamos el proyecto, si alquilamos o no alquilamos las instalaciones, etcétera. Y también está en herramientas y técnicas los sistemas de información para la dirección de proyectos y toma de decisiones, como lo que es la votación. Y en la salida están las estimaciones de costos, base de las estimaciones y actualizaciones de los documentos del proyecto. Aquí hemos hablado mucho de los factores ambientales de la empresa en diferentes videos, en diferentes procesos, pero quise traerlos a colación de vuelta en este proceso de estimar los costos. ¿Por qué razón? Porque las condiciones del mercado son importantes, donde dichas condiciones describen los productos, servicios y resultados que están disponibles en el mercado, sus proveedores y los términos y condiciones que lo rigen. Las condiciones locales y globales
de la oferta y la demanda influyen considerablemente en el costo de los recursos. Y la información comercial del dominio público, tarifas de recursos que están disponibles en bases de datos comerciales, que realizan el seguimiento de habilidades y los costos de los recursos humanos y que proporcionan costos estándares para materiales y equipos. También existen fuentes de información de lista de precios publicadas por los proveedores. Entonces yo creo que sí nos ayudan los factores ambientales. Y el otro es la tasa de cambio e inflación. Para proyectos de gran escala que se extienden por varios años con múltiples divisas, las fluctuaciones de las divisas y la inflación deben comprenderse e incorporarse en el proceso de estimar los costos. Creo que sí son bastante importantes mencionar los factores ambientales cuando hablamos de costos, por eso lo mencioné. Y pues herramientas y técnicas las hemos visto y pues ya las describí ahorita que vimos la imagen de las herramientas y técnicas. Y me quiero ir ya al resultado, que son las estimaciones de los costos. Y dice que incluye evaluaciones cuantitativas de los costos probables que se requieren para completar el trabajo del proyecto, así como los montos de contingencia para tener en cuenta los riesgos identificados y una reserva para la gestión para cubrir el trabajo no planificado. Trabajo directo como materiales, equipamientos, servicios, instalaciones, tecnología, financiación, inflación, tasa de cambio, reserva de contingencia. Todo esto tiene que llevar la estimación de costos. En los detalles de apoyo para las estimaciones de costos pueden incluir documentación de los fundamentos de las estimaciones, es decir, cómo fueron desarrolladas, documentación de todos los supuestos realizados, documentación de las restricciones conocidas, documentación de los riesgos identificados incluidos al determinar los costos, identificación del rango de las estimaciones posibles, indicación del nivel de confianza de la estimación final. Ahora vamos a ver el proceso de determinar el presupuesto. Ya vimos cómo planificar los costos, cómo estimar los costos y ahora vamos, en base a esas dos informaciones, a determinar el presupuesto. ¿Y qué es este proceso? Dice que consiste en sumar los costos estimados de las actividades individuales o paquetes de trabajo para establecer una línea base de costo autorizada. El beneficio clave de este proceso es que determina la línea base de costos con respecto a la cual se puede monitorear y controlar el desempeño del proyecto. Este proceso se lleva a cabo una única vez o en puntos predefinidos en el proyecto. Contempla todos los fondos autorizados para ejecutar el proyecto y la línea base de los costos es la versión aprobada del presupuesto del proyecto en sus diferentes fases temporales, que incluye las reservas para la contingencia, pero no incluye las reservas de gestión. Y aquí tenemos los procesos. El proceso de determinar el presupuesto y tenemos las entradas, las herramientas y técnicas y salidas. Aquí lo más importante que vamos a discutir son pues las salidas. Entre ellas está la línea base del costo. ¿Qué incluye la línea base de costo? Es la versión aprobada del presupuesto del proyecto con fases de tiempo, excluido cualquier reserva de gestión, la cual solo puede cambiarse a través de procedimientos formales de control de cambios. Ya hemos hablado mucho del tema de control de cambios y en algunas organizaciones se requiere un comité de control de cambios. Se utiliza como base para la comparación de los resultados reales. Se desarrolla como la suma de los presupuestos aprobados para diferentes actividades del cronograma. Y aquí va a influir mucho lo que son los activos de proceso de la organización, en donde nos van a dar un esquema de cómo entregar un presupuesto. Hay organizaciones que no son tan grandes, que no tienen un esquema de presupuesto, por lo cual el Project Manager debe de proponer uno. Y pues como sugerencia, pues dentro del PMI podemos encontrar algunos ejemplos que nos pueden servir para hacer nuestro presupuesto. Aquí tengo un gráfico en donde habla sobre los componentes del presupuesto del proyecto
y muestra los diferentes componentes del presupuesto del proyecto y la línea base de costos. Las estimaciones de los costos para diversas actividades del proyecto, junto a cualquier reserva para contingencias para dichas actividades, se agregan en los costos de sus paquetes de trabajo asociados. Las estimaciones de costos de los paquetes de trabajo, junto con cualquier reserva para contingencia de los mismos, se agregan en las cuentas de control. La suma de cuentas de control proporciona la línea base de los costos. Dado que las estimaciones de los costos que dan lugar a la línea base de los costos están directamente ligados a las actividades del cronograma. Esto permite disponer de una visión por fases temporales de la línea de costos que se representan típicamente como una curva S en un gráfico, ¿verdad? Y nos vamos al último proceso del área de conocimiento de la gestión de costos, y es un proceso donde vamos a profundizar, que se llama controlar los costos. ¿Y qué incluye controlar los costos? Dice que es el proceso de monitorear el estado del proyecto para actualizar los costos del proyecto y gestionar cambios a la línea base de costos. El beneficio clave de este proceso es que la línea de base de costos es mantenida a lo largo del proyecto. Es proceso que se lleva a cabo a lo largo de todo el proyecto. Monitorea el gasto de fondos sin tener en cuenta el valor del trabajo que se está realizando y que corresponde a este gasto. Tiene poco para el proyecto, más allá de dar seguimiento a la salida de fondos. Se dedica a analizar la relación entre los fondos del proyecto, los consumidos y el trabajo efectuado correspondiente a los dichos gastos. Aquí en el párrafo anterior, en este, es importante que uno puede decir vamos bien en los costos, pero puede hacer de que el avance del proyecto vaya atrasado. Entonces aquí habla que la importancia de tener la relación del trabajo realizado con lo que se está gastando. Controlar los costos incluye influir sobre los factores que producen cambios a la línea base de los costos autorizados, asegurar que todas las solicitudes de cambio se lleven a cabo de manera oportuna, gestionar los cambios reales cuando y conforme suceden, asegurar los gastos no excedan los fondos autorizados por periodos, por componentes de EDT, por actividad y para el proyecto en su totalidad. Monitorear el desempeño del costo para detectar y comprender las variaciones con respecto a la línea base de los costos aprobada. Monitorear el desempeño del trabajo con relación a los gastos que se han incurrido. Evitar que se incluyan cambios no aprobados en los informes sobre la utilización de los costos o de recursos. Informar a los interesados pertinentes acerca de todos los cambios aprobados y costos asociados. Realizar las acciones necesarias para mantener los excesos de costos previstos dentro de los límites aceptables. Aquí vemos el controlar los costos, las entradas, herramientas y salidas. Y nos vamos a enfocar mucho en las herramientas y técnicas en el análisis de datos, en donde vamos a aprender lo que es el análisis del valor ganado, análisis de variación, análisis de tendencia y análisis de reserva. Y pues vamos a ver también lo que son la información del desempeño del trabajo y pues los pronósticos. En herramientas y técnicas en análisis de datos vamos a iniciar con el análisis del valor ganado. Se le conoce como EVA. Compara la línea base para la medición del desempeño con respecto al desempeño real del cronograma y del costo. El EVM integra la línea base del alcance con la línea base de costos y la línea base del cronograma para generar la línea base para la medición del desempeño. El EVM establece y monitorea 3 dimensiones clave para cada paquete de trabajo
y cada una cuenta con control. Los paquetes de trabajo son el valor planificado, que se le conoce como PB, valor ganado, que se le conoce como EB, y el costo real como el AC. Ahora los explicamos. El valor planificado, PB, es el presupuesto autorizado que se ha asignado al trabajo programado. El PB total se conoce en ocasiones como la línea base de la medición del desempeño, PMB. El valor planificado total para el proyecto también se conoce como el presupuesto hasta la conclusión, BAC. El valor ganado, EB, es la medida de trabajo realizada expresado en términos de presupuesto autorizado para dicho trabajo. Es el presupuesto asociado con el trabajo autorizado que se ha completado. El EB medido debe corresponderse con el PMB y no puede ser mayor que el presupuesto aprobado del PB para un componente. El EB se utiliza a menudo para calcular el porcentaje completado de un proyecto. Debería establecerse criterio de medición del avance para cada componente del ED, como objeto de medir el trabajo en curso. Y el costo real, conocido como AC, es el costo incurrido por el trabajo llevado a cabo en una actividad durante un periodo de tiempo específico. Es el costo total en el que se ha incurrido para llevar a cabo el trabajo medido por el EB. El AC debe corresponderse en cuanto a definición con lo que haya sido presupuestado para el PB y medido para el EB. También está lo que es el análisis de variación. Constituye la explicación, causa, impacto y acciones correctivas de las comparaciones del costo. CB es igual a EB menos AC del cronograma, SB es igual a EB menos PB y de la variación a la conclusión, que es BAC es igual a BAC menos EAC. Las mediciones de desempeño de costos se utilizan para evaluar la magnitud de la desviación con respecto a la línea base original del costo. Un aspecto importante del control de costos del proyecto consiste en la determinación de la causa y el grado de desviación con relación a la línea base del costo y decir si son necesarias acciones correctivas o preventivas. Aquí en el análisis de variación hay algunos ejemplos, como los cuales está lo que es la variación del cronograma, conocida como SB, variación del costo como CB, índice de desempeño del cronograma como SPI, índice de desempeño del costo como CPI. Variación del cronograma SB. Es una medida de desempeño del cronograma que se expresa como la diferencia entre el valor ganado y el valor planificado. Determina en qué medida el proyecto está adelantado o retrasado en relación con la fecha de entrega en un momento determinado. Es una medida de desempeño del cronograma en un proyecto. Y los valores dice que si es igual al valor ganado EB menos al valor planificado, en el EBA la variación del cronograma es métrica útil, ya que se puede indicar un retraso o adelanto del proyecto con respecto a la línea base del cronograma. Es recomendable utilizar la variación del cronograma en conjunto con el método de programación de la ruta crítica, CPM, y la gestión de riesgos. Su fórmula es SB es igual a EB menos PB. Variación del costo, CB, es el monto del déficit o superávit presupuestado en un momento dado, expresado con la diferencia entre el valor ganado y el costo real. Es una medida de desempeño de costo en un proyecto.
es igual al valor ganado EB menos el costo real AC. La variación del costo al final del proyecto será la diferencia entre el presupuesto hasta la conclusión BAC y la cantidad realmente. La CB es particularmente crítica porque indica la relación entre el desempeño real y los costos incurridos. Una CB negativa es a menudo difícil de recuperar para el proyecto. La fórmula es CB es igual a EB menos AC. El índice de desempeño del cronograma se llama SPI, que dice que es una medida de eficiencia del cronograma que se expresa como la razón entre el valor ganado y el valor planificado. Refleja la medida de eficiencia con el que el equipo del proyecto está llevando a cabo el trabajo. Un valor de SPI inferior a 1 indica que la cantidad de trabajo a cabo es menor a la prevista. Un valor de SPI superior a 1 indica que la cantidad de trabajo efectuada es mayor a la prevista. Si el SPI es igual a la razón entre el EB y el PB, la fórmula es EB dividido PB. El índice de desempeño del costo, CPI, es una medida de eficiencia del costo de recursos presupuestado expresado en razón entre el valor ganado y el costo real. Se considera la métrica más crítica del EBA y mide la eficiencia del costo para el trabajo completado. Un valor CPI inferior a 1 indica un costo superior a lo planificado con el presupuesto al trabajo completado. Si el CPI es superior a 1, indica que un costo inferior respecto al desempeño hasta la fecha. El CPI es igual a la razón entre el EB y el AC. Y pues aquí está su fórmula. También están los análisis de tendencia. Y en los análisis de tendencia están lo que se llaman los pronósticos. Conforme avanza el proyecto, el equipo del proyecto puede desarrollar un pronóstico de la estimación a la conclusión, EAC, que puede diferir del presupuesto hasta la conclusión, BAC, sobre la base del desempeño del proyecto. Pronosticar un EAC implica realizar proyecciones de condiciones y eventos futuros para el proyecto, basándose en la información del desempeño y el conocimiento disponibles en el momento de realizar el pronóstico. El EAC se basa normalmente en los costos reales que se han incurrido para completar el trabajo, más una estimación hasta la conclusión EC para el trabajo restante. El método más común de pronóstico del EAC es una suma ascendente manual efectuada por el director del proyecto y el equipo del proyecto. Y aquí está su fórmula. Pronóstico de la EAC para trabajo de la ETC a la tasa presupuestada. Este método de EAC tiene en cuenta el desempeño real del proyecto a la fecha, ya sea favorable o desfavorable, como lo representan los costos reales, y prevé que todo el trabajo futuro del ETC se llevará a cabo de acuerdo a la tasa presupuestada. Cuando el desempeño real es desfavorable, el presupuesto de que el desempeño futuro mejorará debería aceptarse únicamente cuando está avalado por un análisis de riesgos del proyecto. Y ahí está su fórmula. También se puede calcular el pronóstico del EAC para el trabajo del ETC con el CPI actual. Este método asume que lo que el proyecto ha experimentado hasta la fecha puede seguir siendo esperado en el futuro. Se asume que el trabajo correspondiente al ETC se realizará según el mismo índice de desempeño de costos, CPI, acumulativo en el proyecto ha incurrido hasta la fecha. Y su fórmula es la que vemos ahí. Pronóstico de EAC para el trabajo del ETC considerado ambos factores, SPI y CPI, es el método que es más útil cuando el cronograma del proyecto es un factor que afecta el trabajo del ETC. Las variaciones de este método consideran que el CPI y el SPI asignándoles diferentes pesos
de acuerdo al juicio del director del proyecto. Y pues aquí vemos la fórmula. Por último, en herramientas y técnicas, el índice de desempeño del trabajo a completar es una medida de desempeño del costo que se debe alcanzar con los recursos restantes a fin de cumplir un determinado objetivo de gestión. Se expresa como una tasa entre el costo para culminar el trabajo pendiente y el presupuesto restante. El TCPI es la proyección calculada de desempeño del costo que debe lograrse para el trabajo restante con el proyecto a cumplir una meta de gestión específica, tal como sucede en el BAC y el EAC. Y la fórmula del TCPI basada en el BAC, es la siguiente. Y la vemos en este momento. Hemos concluido la parte teórica. Es bastante cansada y para algunos podría ser confusa, pero cuando yo lo leí la primera vez se me complicó porque solo es la parte teórica. Ya al llevarlo a un ejemplo, esto nos va a ayudar a ampliar nuestro conocimiento, nuestro comprendimiento, y pues ya vamos a dominar los temas y vamos a relacionar la teoría con lo que es un ejemplo práctico. Por lo tanto, en el siguiente video vamos a ver un ejemplo completo del valor ganado. No olvides suscribirte, compartir este video y seguir aprendiendo juntos.